Mientras tanto, vamos a escuchar la exposición de sus compañeros. A ver, adelante, por favor. 1:28. Ya estoy listo. Bueno, nosotros vamos a hablar de Rousseau y sus acontecimientos y sus obras. Vamos a dar inicio. Ok. Bueno, Rousseau también es conocido como Juan Jacob Rousseau. Él nació en Ginebra el 28 de junio de 1712 y murió en Hermenonville el 2 de julio en 1778. Fue un polímata suizo francófono y fue huérfano de madre desde temprana edad. Él fue criado por su tía materna y por su padre, que era un relojero. Él apenas había recibido la educación, trabajó como aprendiz con un notario y con un grabador, quien nos sometió, quien nos sometió a un trato tan brutal que acabó por abandonar Ginebra. Junto con Voltaire y Montesquieu, se le sitúa entre los grandes pensadores, Montesquieu, se le sitúa entre los grandes pensadores de la Ilustración francesa. Yo les voy a mencionar sus principales obras. La primera fue el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. El segundo es el discurso sobre las ciencias y las artes. El tercero es el contrato social. El cuarto, Emilio o la educación. El quinto enseña el pasante solitario. El sexto es Julia o la nueva Eloísa. Y el último es Profesión del vicario saboyano. Una de sus obras más importantes fue el libro de Emilio. Emilio, en ese libro, es el nombre de un niño imaginario al que Rousseau describe cómo lo haría, qué le diría y por qué. Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza, de manera que si el hombre es bueno y está inclinado hacia la bondad, lo único que hay que hacer es seguir los designios y métodos de la naturaleza. Así que esta es la piedra angular sobre la cual Emilio se construye. Rousseau cuenta cómo lo educaría desde que es niño hasta que ya pueda ser autosuficiente y pueda formar una familia. Unos puntos que dice Rousseau, dice que la educación tiene que ser divertida y que el niño es curioso por naturaleza. El cuerpo debe ser fortalecido igual que la mente. La educación tiene que ser siempre conforme a la verdad de las cosas. No se tiene que enseñar cosas absurdas. Busca la manera de inspirar y el niño siempre tiene que estar motivado a aprender. En el libro, Rousseau dice que las mujeres son educadas solamente para servir al hombre. Tengo una pregunta, ¿por qué no están saliendo a cuadro los que están desarrollando el tema o el punto? Yo no puedo prender mi cámara, profe. No, se descompuso, no sé qué le pasó y no me deja prenderla. Ok. Y yo estoy aquí con mis niños, maestro, y están aquí de metiches. Ok. Por eso no Yo estoy en el trabajo, profe. Vale. ¿Quién sigue o qué sigue? Bueno, decía que al exponer con libertad su pensamiento tan lejos y de suponerle autorizado, que siempre le acompañó de sus razones, conforme a las cuales le dejó juzgarlo, pero aunque no quiera obstinarme en la defensa de mis ideas, pienso hallarme obligado a ponérselas. Las máximas acerca de las cuales tengo una opinión contraria a la opinión de los demás. No son materias indiferentes de su verdad o de su falsedad. Depende la dicha o la desgracia del género humano. Bueno, también Rousseau nos mencionaba que,
bueno, le llamaban así, que era toda una fichita, por, porque siempre era así como, bueno, seguía leyendo así como sus obras y creo que se le fue el internet porque ya no está en la reunión. Ok. Bueno, regrésense Bueno, sigo yo. a la diapositiva anterior. Ajá. ¿Y quién me la va a explicar del equipo? Bueno, es que esa es una cita que dijo Rousseau en su libro, en el de Emilio o la educación. Ajá, ¿y qué con esta cita, pues? Es que eso lo tiene Angélica. Ah, y lo de Angélica ya no les toca a ustedes, ¿no? No, sí, pero es que, bueno, es que ella la escogió porque dijo que iba a decir algo, pero no sé qué. Bueno, a ver si después se reintegra y sabemos qué cosa, ¿no? ¿Quién sigue entonces? No, eh, educación de las cosas. La educación nos viene de la naturaleza. Esto también es parte de su libro. El desenvolvimiento interno de nuestras facultades y de nuestros órganos es la educación de la naturaleza. El uso que aprendemos a hacer de este desenvolvimiento o desarrollo por medio de sus enseñanzas es la educación humana y la adquirida por nuestra propia experiencia sobre los objetos que nos afectan en la educación de las cosas. Am, Rousseau menciona en su libro que la educación es importante para respetar la naturaleza del niño, que este lo lleva a elegir su vocación, por tanto, no hace imponer las expectativas a los padres, como sucede en muchos estudiantes que cuando llega el momento de elegir su profesión, se dejan influenciar por estos, porque escogen alguna profesión que es de tradición familiar o que tienen mayores ingresos. Y al respecto, Rousseau, sostiene que el oficio se debe de adquirir porque se quiere enseñar y enseñar es vivir. Creo que vamos a poner un moño negro porque nos ha abandonado Anilú y también Diego Armando Maradona. ¿Sabe qué, señorita? Regréseme a la cita anterior y a ver si usted o cualquiera de su equipo, y si no, entonces cualquiera del salón es capaz de explicar, si se puede con un ejemplo, nada más el primer enunciado. ¿La educación nos viene de la naturaleza de los Pues hombres o de las cosas? yo entiendo que puede ser, por ejemplo, a base de la experiencia, ¿no? O sea, como que vamos aprendiendo por medio de las situaciones que nos van pasando. Por eso es que dice que la educación viene de naturaleza, ¿no? O también Oh, puede ser como algo empírico, ¿no? Así como lo vamos viendo bueno, un ejemplo medio absurdo pero concreto, bueno, eso creo. Por ejemplo, las plantas cómo van creciendo con el agua. Entonces es como un alimento para ellas, ¿no? Y el sol y el aire y la luz y todo eso. Entonces es como nosotros, o sea, relacionándolo con la naturaleza es conforme a lo que vamos comiendo, conforme, por ejemplo, si realizamos algún ejercicio o algo así, ¿no? O sea, que lo vamos aprendiendo de otras personas y también lo podemos aprender de la naturaleza. ok. Sí, de hecho, Rousseau hace la recomendación de que los adultos no debemos de transmitir los conocimientos al niño. Más bien, se le debe de permitir a que él aprenda por sí mismo, usando su cuerpo y sus sentidos. A ver, o sea, sí tienen algo de idea, ¿no? Como, no sé, como cuando alguien se levanta en la noche a tomar agua medio sonámbulo.
Si les pregunto, es que no sé por qué hacen eso, para séptimo semestre, fíjense cómo se hace, ¿no? Maestro, Voy a leer el enunciado. Ahorita le doy la palabra, permítame tantito. Se lee el enunciado. La educación nos viene de la naturaleza, coma. Entonces ahí, antes de ir a de los hombres, tengo que explicar qué es educación. Luego tengo que explicar qué es naturaleza. Y luego tengo que explicar cómo es que la educación nos viene de la naturaleza. Entonces, voy despacio, palabra por palabra. ¿Qué es la educación? Aunque suene reiterativo, me interesa saber tú cómo entiendes la educación desde la lectura de Rousseau. Y luego, ¿qué es la naturaleza? Y luego, ¿qué sería la educación de la naturaleza? Y después, ¿qué sería la educación de los hombres? Y después, ¿qué sería la educación de las cosas? Ese es el problema que están teniendo. Y bueno, ahorita son ustedes, pero en realidad, ya si los pongo a cuentas, el grupo completo. Entonces, veamos. Ahora sí, Teresa, ¿nos quieres decir tu participación, pero con esa condición? sí, bueno, yo que sepa, Rousseau era naturalista, ¿no? Y él llevaba a sus alumnos a conocer, por ejemplo, lo que es un árbol y no solo se los explicaba así como ahorita en los libros de texto, ¿no? Que te muestran un árbol, pero es abstracto, ¿no? Entonces tú vas directo a la naturaleza y ves cómo se va desarrollando el árbol y, o sea, entiendes mejor el proceso. Bueno, eso es lo que yo entiendo, a que tú leas de un libro y solo, pues, medio le entiendas, ¿no? Ok, bien, esa es una parte. Yo creo- Es como, bueno, él decía igual algunas frases que decía que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Y también decía que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es quien lo corrompe. Así como le daba como el ejemplo, y igual relacionado con lo que dice mi compañera Teresa, que tienes que ver como que el proceso, ¿no? Tienes que como convivir con ello para que lo vayas observando, analizando y tengas como más idea. Por ejemplo, él dejaba que exploraran, que vieran como el crecimiento del árbol, qué era lo que le afectaba y cosas así, ¿no? Ok. Ahí, aunque son correctas, sus respuestas no son profundas. Un detalle es que hay que aclarar bien qué entiende por naturaleza. Ya dijeron que la naturaleza, según lo que ustedes mencionan, Rousseau era naturalista, y naturaleza pues es el entorno de bosques, selva, animales, ¿no? Eso me hacen pensar, pero si estoy equivocado igual me corrigen. Pero Rousseau, bien, permítame tanto, Rousseau si bien se refiere a esa naturaleza externa, fundamentalmente se refiere a la naturaleza interna. ¿Cuál es la naturaleza interna? Nuestra naturaleza, como ya venías diciendo, Angélica, de nacimiento somos libres, de nacimiento somos comunicables, de nacimiento somos sensibles, de nacimiento somos racionales. Y entonces la educación de la naturaleza es poner en marcha estas facultades que nos son naturales. La imaginación, la inteligencia, la investigación, la curiosidad, la experimentación, ¿no? Entonces, esa educación de la naturaleza es la que nos va, bueno, por una parte, ir enseñando cosas, ¿no? Tanto del mundo de adentro como del mundo de afuera. Cosa que por naturaleza los animales no van a poder educarse, porque por naturaleza ellos más bien tienen instintos, ¿no? Comen, sobreviven y son sensibles, pero no inteligen, no explican, no relacionan, no comparan, no critican, no inventan, no proyectan, no construyen. ¿Ven la diferencia? Esta naturaleza nos dotó de esas capacidades. Y a través de la educación se van a desarrollar, ¿no? Si se recuerdan, la definición de educación que yo les he dado de Rousseau, desarrollo y cultivo de todas las capacidades humanas, ¿no?
Aquí el libro del Emilio, casi, si no mal recuerdo, esto está en la segunda o tercera página, cuando dice la educación de los hombres es diferente a esto que acabo de mencionar. Ahí sí, para que vean, porque si no, ustedes están mezclando todas. La educación de los hombres es lo que los hombres nos enseñan, ¿no?, a hacer con estas capacidades. Entonces el niño tiene imaginación y viene la maestra y le induce, ¿no?, qué hacer con esa imaginación, ¿no? El niño tiene racionalidad y la sociedad le enseña, ¿no?, qué contenidos, qué asuntos razonar y discutir. Entonces, los hombres, como dice Durkheim, nos enseñan una cultura. Cuando viene el niño al mundo, no tiene cultura. Entonces, los hombres, ¿qué hacen? Les enseñan una cultura. Y ese proceso de transmisión de la cultura de los mayores a los menores es la educación de los hombres. Esa es la educación de los hombres, ¿no? O sea, los hombres un día dijeron, eso que se llame blanco, ¿no? Esto que está aquí, ¿no? Ahí donde está mi cursor. Esto que está aquí que se llame blanco y esto de las letras que se llame negro. ¿Quién lo inventó? Los hombres. Bueno, y ahora los hombres se lo van a enseñar a las nuevas generaciones. Ese contenido es una educación de los hombres. Eso de poner la mano así es una educación de los hombres. Eso de saludar, decir gracias, pedir la palabra, es una educación de los hombres. No es de la naturaleza, es de los hombres, ¿no? ¿Ven la diferencia? Entonces, cuando yo les pido, explica, da ejemplos, es lo que acabo de hacer. Explico y doy ejemplos. Y por último, la educación de las cosas, ¿qué creen que sea? La educación de las cosas. ¿Ven que aquí tienen que echar a andar la inteligencia, la racionalidad, la intuición, el análisis, la deducción? O sea, como escarbar, ¿no?, en su cultura, en su información. ¿Qué será la educación de las cosas? Y si se ponen listas, está abajo, en los últimos 2 renglones. Yo, profe. Adelante. Bueno, es que de acuerdo a esta educación significa que es, por ejemplo, a un niño, ¿no? No le puedes atribuir un conocimiento mayor, o sea, o no le puedes explicar cómo funciona un carro, cómo manejar un carro, porque pues obviamente aún él no lo sabe. Entonces, aquí ¿se trabó, profe? ¿O está viendo para arriba? No, discúlpame. Adelante. Un niño no le puede enseñar cómo funciona un carro. Luego. Y por ejemplo, ¿no? O sea, el niño primero es pequeño, ¿no? Entonces él va entendiendo las cosas conforme a su naturaleza, como decía en una anterior, ¿no? Que dice que de acuerdo a la facultad de sus órganos es la educación de la naturaleza, o sea, cómo él va creciendo, él se va a ir desarrollando, pero pues antes de conocer cómo va a ser un carro, primero va a aprender a hablar, tiene que aprender a caminar, a correr, a caerse y a levantarse. Y ya cuando esté más grande, él ya va a tener una experiencia más amplia y por lo tanto ya sobre lo que está en su entorno va a contribuir a su educación. Pero mientras tanto no puedes atribuirle ese conocimiento cuando es aún más pequeño. Ok. Yo, profe. Cerca la bala, Ana Karen. A ver, Irma. Bueno, yo recuerdo que Rousseau decía que a un niño no se le podía enseñar, no lo podías tratar como un adulto pequeño. Entonces, recuerdo que decía que la enseñanza a la naturaleza de las cosas, o sea, se refería a que el niño tenía que experimentar con las cosas. Por ejemplo, ¿cómo le vas a enseñar a un niño? Pues interactuando con esas cosas. Por ejemplo, ¿cómo le vas a enseñar qué es una botella? Pues poniéndole una botella y que interactúe con esa botella para que él se lleve ese conocimiento de que lo que él tocó, lo que observó, con lo que él jugó era una botella. Entonces, creo que a eso se refieren con la educación de las cosas. Es como asimilar, como tener una asimilación de las cosas.
Están muy cerca, nada más que la expresión de su lenguaje debe ser todavía más fino y más clarito. O sea, no me refiero a que usen palabras domingueras o rebuscadas, no, sino que sean más precisos porque si no se confunde con la educación de los hombres. O sea, cuando metiste el profesor como que ahí le asiste, le facilita o le guía, entonces ya no es de las cosas. ¿Se puede decir qué es lo que uno conoce por sí mismo? O sea, sin que alguien le enseñe. O sea, no sé, si te machucas ya entiendes que si metes la mano ahí te vas a machucar. O sea, nadie te enseñó, tú solito lo aprendiste. Que lo experimenta, ¿no? Lo descubre por sí solo. Exacto, ahí lo dice, ¿no? Y la adquirida por muestra propia, sin la mediación de ningún hombre o persona, por nuestra propia experiencia sobre los objetos que nos afectan es la educación de las cosas. Ese es el problema de las traducciones, porque pues Rousseau escribía en francés y luego cuando se tradujo y luego desde ese siglo hasta acá, pues las traducciones luego no son tan buenas, ¿no? La traducción de Editorial Porrúa es mucho mejor. El caso es que lo que va a decir Rousseau es, lo voy a traducir, voy a usar sinónimos, es el resultado o el proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos en contacto directo con las cosas sin que medie, sin que intervenga ningún otro ser humano. Es simplemente, ya me enseñaron muchas cosas, ya sé, y ahora quiero experimentar yo, quiero conocer yo, porque este es el problema. Si yo empiezo a conocer qué es una computadora a partir de lo que me está enseñando un docente, y si soy de la escuela tradicional, pues nada más voy a aprender lo que me enseñó el docente. Pero si soy como Emilio, que dice Rousseau, que investigue, que explore, que busque, ¿no? Que experimente, entonces, algunas cosas voy a aprender del docente y muchas otras voy a aprender yo solo o tú sola de estar en contacto con la computadora. Y voy a distinguir, esto es el software, esto es el hardware, esto es una aplicación, esto es un archivo, este es un documento. Es como un descubrimiento, ¿no? Es un descubrimiento. Lo que me enseñan directamente las cosas a mí sin la intervención de nadie más. Entonces, pero ahí se va a dar la combinación de la primera y la tercera, ¿no? O sea, la educación de la naturaleza y la educación de las cosas. Porque, así como Zaratustra estuvo en la montaña 10 años, aprendió muchas cosas. De los hombres, no, de las cosas. ¿No? Y se llenó de sabiduría. ¿Se acuerdan? Bueno, eso puedo citar un caso, pero tú y yo aprendemos muchas cosas también en cierta soledad. ¿Y de dónde aprendemos esas cosas? Pues de las mismas cosas, ¿no? Por eso decimos, cada cosa, ¿ma qué cosa? ¿No? O sea, dice Sor Juana Inés que cuando estaba haciendo un blanquillo, ¿no? Descubrió los mecanismos bioquímicos para transformar un líquido en un sólido. ¿Qué belleza de mujer? No, es una mujer. No, es porque no es de este signo. Bueno, entonces nos vamos así igual también. Si tú andas en triciclo y te caes, ¿no? Y te rompes acá pero solita andabas, ¿no? De aquí para allá, para acá, y ya te diste cuenta que una pequeña piedrita te puede volcar con todo el triciclo y darte un golpezazo, y nadie te enseñó eso más que tú en contacto con el triciclo y las cosas. Esa es, según Rousseau, la educación de las cosas. ¿Comprendieron? Ahora, ¿tiene razón Rousseau o no tiene razón? Eso ya es otra pregunta y otro momento. ¿Qué opinan? ¿Tiene razón o no tiene razón? Yo creo que sí. Porque, por ejemplo, por lo regular cuando estamos chiquitos, queremos agarrar todo, queremos tocar todo, queremos experimentar de todo, ¿no? Y muchas veces los papás como que nos limitan por el ¿qué le vaya a pasar? Se vaya a pegar, se le vaya a pasar esto. Entonces, yo creo que pues está bien dejar experimentar al niño y que aprenda, ¿no? Por ejemplo, que aprenda a andar en bicicleta va a contener golpes, va a contener caídas, que meta la mano en un enchufe también va a tener que tener toques y eso, pero va a aprender qué se tiene que hacer y qué no, y qué consecuencias hay si lo hace. Y con esto va a aprender, o por ejemplo, aprender a andar en bici tiene consecuencias, caídas, golpes, etcétera, ¿no? Pero lo va a lograr en un tiempo. Y de igual forma, así como lo que no debe de hacer, como
no sé, meter la mano a los conectores o X cosa, ¿no? Entonces experimentar yo creo que es algo que todos tenemos que hacerlo de chiquitos o de grandotes, pero es algo que es natural. Efectivamente, y son infinidad de cosas que aprendemos en contacto directo con las cosas. Hay gente que le puedes enseñar desde la medicina, desde la paternidad, desde los valores, desde la pedagogía, desde la psicología. Por favor, no tomes. O sea, no te atragantes como bestia. Ah, no, pero somos necios y ahí vamos y nos queremos empinar un tinaco en el estómago y hasta que vivimos, hasta que experimentamos, dice ahí, hasta que experimentamos, es que no es como puedan ver mi dedo. Entonces aprendemos ciertas cosas. ¿De dónde? De las cosas, no de los hombres, porque ni caso les hicimos. De las cosas. Y eso ya lo vimos en otro sistema que se llama empirismo. Pero para lo que dice Diana, quiero agregar que Rousseau no es un ingenuo. No sé por qué lo tildan desde hace ratito como un poco inteligente, pero dice, fíjense, por eso los envié directamente a leer el Emilio. No sé si lo hicieron o no, pero ojalá que sí. Ahí van a encontrar, sí, como dice Diana, que el niño experimente, suba, salte, trepe. ¿Qué onda? Dame el cargador, amor, córrele, por favor. Yo ¿Me va a pagar, maestro? Estaba yo viendo también la batería de aquí. No se preocupen. Como dijo Logan, no pasa nada. Ya, cálmate, no pasa nada. No pasa nada, mamá. Me gusta ver TikToks, ¿verdad, maestro? Yo veo de todo, ¿eh? Bueno, entonces, ojo, si bien es importante lo que dijo Diana, ¿no? De que el niño experimente, suba, nade, trepe, juegue, etcétera, se arriesgue. Rousseau dice algo, o sea, no crean que el profesor, el pedagogo, nada más va a estar así, como yo. No. O sea, dice Rousseau en el libro primero del Emilio, hay que permitir la libertad de Emilio, pero ponerle un límite. Y el límite es que no ponga en riesgo su salud y su vida. Ahí le marcamos el límite. Esa es la regla de la naturaleza. Porque la misma naturaleza, o sea, sí yo quiero investigar y explorar, pero la misma naturaleza, por mi instinto de sobrevivencia, me pone en guardia ante una intuición de peligro, de amenaza. O sea, mi propia naturaleza me pone en guardia, en alerta, o como que alguien me está siguiendo, como que algo está pasando, como que me pone en guardia. ¿Por qué? Porque mi naturaleza me induce a sobrevivir, ¿no? A preservar la vida. Tengo que, hacer caso a la voz de la naturaleza. Es la educación de la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, señorita Eli. Es correcto, sí. Por eso habla de los 3 tipos de educación o las 3 educaciones, sin duda, ¿no? Bien, nos tomamos un poquito de tiempo, y perdón por mi intervención, chicas del equipo, porque en realidad esto que acabamos de hacer es la sustancia de nuestras clases. Y esta Adriana, ¿o cómo se llama? Gracia. ¿Cómo se llama? A ver, déjenme checar porque... ¿Diana? Gracia, ¿no? Pero es que no sé cómo es su otro apellido. Bueno, nuestra compañera que está en la UNE, que estaba de becario. Andrea, muchas gracias, Isaac. Andrea, ¿saben qué me acaba de enviar un mensaje, pues un audio? Diciéndome o sea, congojada está porque no puede tomar las clases. Porque le han propuesto un poco los proyectos, pero entre que sí, entre que no, algunos maestros sí le han dado el apoyo, otros no, pero dice, independientemente de eso, o sea, las clases, maestro. Sí, efectivamente. Parece que no, pero
yo, no sé ustedes, pero yo pienso que la sustancia, sí, la miel, como diría este Zaratustra, ¿no? Hemos libado mucha miel, está aquí, justamente en este pequeño espacio, en este pequeño proceso donde profundizamos algo que en verdad vale la pena. Entonces, espero hayan entendido cuál es la educación de la naturaleza, lo que nos enseña nuestras facultades naturales, nuestros órganos, nuestros sentidos, nuestros instintos. Por ejemplo, dice Rousseau, la mamá que quiere proteger a su hijo de que no sufra nada, no le pase nada, ni un dolor, pero la naturaleza, ¿no? La educación de la naturaleza le enseña a los que son despiertos y listos y vivos que eso es imposible. Las personas y los seres humanos, parte del camino, del recorrido, pues es vivir dolores, sufrir algunas penas. Mejor hay que, o sea, en lugar de huir de eso, hay que enseñar a cómo enfrentar esas cosas, ¿no? Y ahí viene la educación de los hombres. Pero hablando de la educación de la naturaleza, en el tema del dolor, dice Rousseau en el libro del Emilio Riz, por eso hay que leerlo, porque si no nada más se van a creer el cuento de otro docente infame como yo, que les va a vender ideas y ahí van de créditos, ¿no? En el libro de Rousseau, en el Emilio, en el primer libro, dice, perdónenme, es que tengo un problema aquí que o sea, pasa gente y me distrae. Discúlpenme. A ver, de los dolores. Entonces, la naturaleza le enseña a los seres humanos, en el caso de la infancia, que los niños, aunque quieran evitar el dolor, y su mamá también protegerlo y preservarlo de un sufrimiento, la naturaleza le va a enseñar que el crecimiento viene con cierto dolor. Ejemplo, cuando van saliendo los dientes. Ya está como con comezón, ya está como con dolor, ya está como con molestia, con incomodidad, y pues le tienen que salir los dientes. Ahora, si se han fijado, no es el total ni todos, pero es una mayoría importante de los niños, cuando van creciendo, suelen enfermarse. Y cuando superan la crisis, crecen. Qué interesante. Muy interesante. Ahora, no se puede entender el tema de la salud, estar saludable, sin pasar por esa desventura de, pues, una que otra enfermedad, ¿no? Molestia. Bueno, entonces, no, Rousseau, ya algunos sí le conceden que el libro del Emilio es como una Biblia casi. Ahora, eso, lo que escribe, ¿tiene sentido? ¿Se verifica? ¿Es muy inteligente? Sí. Diferente de lo que él hizo en el caso específico de sus hijos. En el caso específico de sus hijos y a la luz del siglo XXI, pues sí, eso es censurable, por supuesto. Pero no estamos analizando el tema de qué hizo con sus hijos. Estamos analizando esta cita. Y el problema que tenemos los humanos, pero sobre todo los mexicanos, es que somos unos infames. O sea, por un error que comete alguien, ya lo queremos condenar toda la vida, 20 veces, en todas las áreas de la vida. Y eso es... Sí, señorita Jocelyn, adelante. Entonces, eso es muy ingrato, muy infame, ¿no? Y ya lo han visto, lo han vivido. Hay gente que en sus relaciones de pareja, ¿no?